Vamos a ver hoy entonces los géneros literarios. Los géneros literarios se definen como cada uno de los tipos o clases literarias de obras literarias clasificadas según su forma y su contenido. Nosotros básicamente lo que vamos a dar son 4 de los géneros literarios. Serían el épico, el narrativo, el lírico y el dramático. La palabra épico proviene de la palabra epopeya, ¿no es cierto?, que designa a lo que es la épica primitiva, ¿no es cierto? Se define como esta palabra, epopeya, que es una palabra de origen griego, significa literalmente composición épica, y en un sentido muy amplio podría aplicarse a todo poema no cantado. En una acepción mucho más restringida, significa poema heroico narrativo de carácter esencialmente nacional y frecuentemente mitológico o religioso. Epopeya se define como poema narrativo extenso, de elevado estilo, acción grande y pública, personajes heroicos o de suma importancia, y en el cual interviene lo sobrenatural o maravilloso. ¿Ah? Siempre en lo que es la epopeya hay un héroe principal que justamente es salvado en los momentos más difíciles por algún dios, ¿no? Por ejemplo, si está en una batalla o en algo, en algún momento donde su vida corre peligro, el héroe es salvado, ¿no es cierto? Recuerden que el héroe, aquel paradigma de perfección, tanto externa, es decir, en su grafopeya, como interna, es decir, en su etopeya, tiene la ayuda de los dioses, ¿no? De uno o más de un dios. Nosotros vamos a dar algunos elementos de lo que estudia Kaiser en la interpretación y análisis de la obra literaria. Tenemos que tener en cuenta que la forma de lo épico está escrito en versos que se agrupan en estrofas y tienen una determinada rima, es decir, que esto lo comparte con el género lírico. El contenido lo comparte con el narrativo, ya que es un relato, ¿no? Con un inicio, un desarrollo y un desenlace, y donde los personajes realizan las acciones. ¿Sí? En lo que es el capítulo que se refiere, el capítulo de Kaiser en interpretación y análisis de la obra literaria, lo que es el capítulo de actitudes y formas de lo épico, vamos a estudiar en primer lugar lo que serían los elementos estructurales del mundo épico. Estos elementos estructurales vamos a leer lo que dice el autor. La situación épica primitiva es la siguiente: un narrador cuenta a un auditorio algo que ha sucedido. El punto de vista del narrador se encuentra, por tanto, frente a lo que va a contarse. Aquí no puede darse una fusión, como en lo lírico. La expresión lingüística de lo épico es evidentemente el pretérito, que presenta lo que se narra como pasado, es decir, como inmutable, fijo. Del mismo punto de vista, nacen las anticipaciones épicas. El narrador no expone poseído por el entusiasmo, sino movido por la alegría que le inspira la vistosa variedad del mundo y con mayor o menor sosiego. Desde su punto de vista alejado, contempla la plenitud del sector del mundo que allí se extiende. Él destaca unas palabras de Schiller a Goethe, Schiller dijo que la meta del poeta épico reside ya en cada punto de su movimiento,
Por eso no nos precipitamos impacientes a su fin, sino que nos demoramos con amor a cada paso. Este demorarse con amor a cada paso sirven de hoy a los teóricos como formulación de la ley épica. Ese demorarse con amor recibe la validez relativamente autónoma de los elementos parciales del mundo objetivo, que implican incluso una tendencia morfológica. Los fragmentos son en la épica incorporablemente más independientes que en los géneros lírico y dramático. En la misma carta sacaba Schiller expresamente esta conclusión: la independencia de sus partes constituye una característica primordial en la poesía épica. Emil Steiger ha tratado de delimitar más exactamente lo épico como un concepto fundamental de la poética. Si nos acercamos a las formas del arte narrativo, partiendo del concepto fundamental, lo primero que encontramos es un elemento en común. En todas ellas, como ya hemos indicado al hablar de la situación épica primitiva, hay un narrador. ¿Quién es ese narrador? La ciencia ha fijado su atención últimamente en esta pregunta, y por cierto le han movido a ello observaciones hechas sobre la novela moderna. Mientras que dentro de las demás formas la actitud del narrador es bastante uniforme, en la epopeya hemos hablado del canto como actitud apropiada. En la novela tal actitud presenta una variabilidad notable. Fíjense que entonces el narrador en la épica es omnisciente. Como ustedes saben, la palabra omnisciente significa omnis, significa todo, y ciencia, saber. Es un narrador externo que todo lo sabe, está en tercera persona del singular o del plural y no participa de los hechos. Y se encuentra también en lo que cada personaje piensa, es decir, puede saber lo que piensa cada personaje de la obra. Hay tres elementos creadores de mundo en la épica y que representan por ello los elementos estructurales de las formas épicas. Estos tres elementos estructurales de las formas épicas son los siguientes: el personaje, el espacio y el acontecimiento. El personaje, les decía que estos tres elementos pueden participar en la creación de un mundo en proporciones diversas. Vamos entonces a ver en primer lugar el personaje. ¿tá? Es siempre un elemento estructural entre otros. Y lo que dice el autor es que el personaje les decía que lo que dice el autor es que el personaje está entonces en algunas de las obras centradas en lo que es la epopeya, es decir, es lo que él posteriormente señala al personaje como el centro de los acontecimientos. ¿tá? Es decir, él señala la Odisea como epopeya de personaje. Gira en torno a Ulises, el héroe perseguido por Neptuno y protegido por Atenea. Es un personaje portador de mundo en proporciones máximas. Estos tres elementos, personaje, acontecimiento y espacio, son las tres sustancias que se constituye el mundo épico. ¿Cómo puede esto realizarse? Nos ayudará a entender la estructura de las obras en que se ha constituido el mundo épico. Fíjense, él considera el mundo como considerado de una manera total en una obra, por ejemplo, como la Ilíada. Dice que para la historia de la poesía como para la teoría, el gran modelo es la Ilíada. Y dice que la Ilíada representa un género, su esencia consiste en que da estructura a un mundo total y en que se hace posible esta estructuración a partir de un acontecimiento conformado como estrato portador de sustancia. No nos atrevemos a darle de un modo absoluto el nombre de epopeya porque entonces sería necesario buscar nuevos nombres para las narraciones del mundo total, que son posibles a partir del personaje o del espacio conformados como estratos portadores de sustancia. Según el uso corriente, el término epopeya parece aplicarse en general a narraciones del mundo total, incluyendo en este concepto el tono elevado y la forma externa del verso.
Hay efectivamente, al lado de la epopeya de acontecimientos, es decir, el género representado por la Ilíada, una epopeya de personajes. Y él dice que la Odisea es la epopeya de personajes. ¿Ah? Al girar en torno al héroe perseguido por Neptuno y protegido por Atenea, es un personaje portador del mundo en proporciones máximas. Dice que el lector moderno debe guardarse de considerar a Ulises demasiado como esposo, padre y terrateniente. ¿Ah? Y establece que todo el mundo griego, hecho visible en los cantos de la Odisea, es un mundo de hombres que regresan a sus lares. Y Ulises es entre ellos el más grande, el que más intensamente regresa. Ulises no es un padre, un esposo o un individuo cualquiera, es un caudillo perseguido por Neptuno y protegido por Atenea. Es un personaje portador de mundo en proporciones máximas. Es finalmente el griego que partió hacia la empresa guerrera o hacia una empresa comercial o de colonización y ha tenido que confiarse al mar horrendo. Ítaca es la patria despoblada de hombres a la que regresa Ulises y en la que se ha instalado cómodamente los que se habían quedado. Bajo este aspecto está estructurado el mundo también en las narraciones de Néstor y Menelao. Así este personaje abre de nuevo el mundo total. Todos los acontecimientos, o casi todos, le están subordinados. Mientras que en la Ilíada, por el contrario, los personajes se subordinaban en primer lugar al acontecimiento. El tercer género de epopeya es la estructuración del mundo total en dirección a la sustancia espacial. ¿tá? Y él cataloga a la Divina Comedia como epopeya del espacio. ¿tá? Entonces vamos a numerar así, les queda más claro. ¿tá? Epopeya de acontecimiento, de personajes, la Odisea, y la Divina Comedia como epopeya de espacio. Bien, dice, el hecho de que en el paso a través del infierno, del purgatorio, del paraíso, no se trate del mundo terrenal, de la existencia, no importa, puesto que el poeta logra plenamente pasar de allí a este mundo real. Cuando mejor lo consigue es en la primera parte del infierno, en que se conservan los personajes, su forma de vida terrena, y que sin duda con su plenitud de mundo la verdadera parte épica. En las partes siguientes se volatiliza andante el contenido épico del mundo, se abren paso las alegorías, es decir, las construcciones hechas, formadas de sustancia simbólica, y con esta enunciación de pensamientos, la obra se aproxima a las obras poético-didácticas narradas al modo épico, como las teogonías de la antigüedad, u obras como las de Lucrecio. En la primera parte de la Divina Comedia surge una dificultad. El principio de composición es la juxtaposición de numerosos pormenores, de numerosos personajes, de acontecimientos dotados todos de un valor local. Podemos ver en esto la característica de un género estructurado desde el punto de vista del espacio. Su estructura nunca será tan firme como cuando es un acontecimiento del estrato básico. En la Divina Comedia, el poeta ha tratado de compensar el relajamiento inmanente con una articulación externa muy rígida, dotada de significado propio. Bien. Esto con respecto a la épica. Con respecto a lo que sería el segundo género, el género narrativo, lo que dice este autor, primero veamos en general, ¿no? En general el género narrativo, si nosotros consideramos la forma es el género literario que está escrito en prosa, es decir, de margen a margen, respetando la estructura de los enunciados que se agrupan en párrafos. En cuanto al contenido, es el relato de una historia con un comienzo, un desarrollo y un desenlace, y la acción es llevada a cabo por diferentes personajes. ¿tá? El personaje lo definíamos justamente como el ente de ficción que desarrolla, que lleva a cabo las acciones. Bien, lo que considera este autor es que según Hegel y Bicher, expusieron la difícil situación en que se encuentra el poeta épico en los tiempos modernos. El que escribe la novela ya no puede apoyarse en leyendas o mitos creídos. Su mundo está organizado, prosaicamente, se quedó sin mitos y sin milagros, y se ha convertido en una realidad conocida experimentalmente. El poeta no encuentra ya reuniones, auditorios reunidos, sino que tiene que escribir para lectores. Eso mismo modifica ya toda la actitud narrativa, pero la transformación del mundo circundante sobre el cual versa la narración es aún más profunda, así como el narrador ya no está ahora en el sitio elevado del Rapsoda, sino que habla como un narrador particularizado más el mundo de la narración. El lector atiende como una persona particular y en consecuencia se le cuentan vivencias personales. ¿Ah? Entonces, lo que él dice es que los personajes ya no son tan portadores del mundo como Ulises, el rey, el favorito de los dioses,
el griego que regresa a su patria, sino que son personas privadas, y nombraba a varios personajes, ¿sí? David Copperfield, Jonathan Sorel, Madame Bovary, etc. Y lo que dice es que el espacio, claro está, se mantiene como elemento estructural del mundo, pero incluso cuando quiere ser tan vasto como la epopeya, se limita a ser en realidad el espacio en que viven individuos, y se hacen experiencias personales, en el mejor de los casos, un espacio portador y tal vez generador de grandes acontecimientos. A la narración del mundo total, en tono elevado, la hemos llamado epopeya. A la narración del mundo privado, en tono privado, la llamamos novela. Así que acá tenemos una definición, de muchas que se pueden encontrar, de la novela, ¿no? Es decir, es la narración del mundo privado en tono privado. Dice que fácilmente se comprende que la novela haya tenido siempre tendencia a buscar en el mundo prosaico que describe precisamente los sectores y motivos envueltos en cierto resplandor poético, aunque no fuera más por el hecho de ser poco comunes. El bandido, el criminal, el gitano, el jesuita, el millonario. Para ciertos sectores, el aristócrata, el artista, etc., son los motivos favoritos de la novela, y el fecundo papel del azar repentino fácilmente se explica como tentativa de poetizar el mundo. Todo esto va implícito en el adjetivo novelesco. El público permite, incluso exige, la poetización del mundo prosaico. Reina aquí una extraña coincidencia. Por un lado se desea que la novela proceda de la fantasía como la fuerza más poética, ficción es un término técnico muy adecuado, pero por otra parte se desea la verosimilitud, la realidad, incluso la certificación de lo narrado, ¿no? Él señala como novela del personaje Don Quijote y novela de espacio, guerra y paz. Le dice, también distingue que hay novela de acontecimiento, novela de personaje y novela de espacio. ¿Ah? Es decir, estos tres elementos que había encontrado él, también lo particulariza acá. Vamos a ponerle A, B y C, que va a quedar más claro, tanto en las de arriba como en las de, o sea, en la de épica como en la de lo que es la novela. Entonces vamos a ponerle A, B, C para catalogar estos tres tipos, ¿no? De personaje, de espacio y novela de acontecimiento. Bien. Dice que lo más fácil de entender es la novela de acontecimiento, como el acontecer mismo establece sólidamente principio, un medio y un fin. Toda realización de este género presenta un carácter de unidad total que no es fácil de alcanzar para los otros géneros. También históricamente aparece esta forma, en primer lugar, pues la novela griega que tan universalmente influjo había de ejercer es la novela de acontecimiento. Bien. La novela de personaje, bueno, la novela de acontecimiento dice que la novela griega contiene ya los motivos característicos de este tipo, que más tarde se repiten sin variación o levemente modificados: los naufragios, los ataques a mano armada, los cautiverios, tiranos encolerizados, confusiones debidas a los disfraces. Tampoco falta el motivo de la separación por diferencias étnicas, que en la novela burguesa se transforma en el obstáculo de la pobreza o del desnivel social. Toda una serie de motivos y grupos de motivos fijos se desarrollan en interesante tipo de novelas de terror que han influido poderosamente en la alta novela. Jean-Paul, Balzac, Dostoyevsky están más o menos firmemente arraigados a este tipo. Walter Scott animó a un amigo a escribir una Apology for Tales of Terror, y la novela histórica acuñada por él está llena de horrores. ¿Ah? En el fondo, Walter Scott quiso realizar la novela espacial, pero no lo consiguió por completo, pues fue seducido precisamente por el acontecimiento. El acontecimiento revela mundo, aquí mundo especialmente individual, y todo es de la manera más auténtica. No novela corta, sino verdad novelada. ¿Ah? La novela de personajes se diferencia estructuralmente de la novela de acontecimiento, en primer lugar porque el protagonista único aquí, mientras que en ella suele haber dos. Ya se ha indicado un camino que lleva hasta ella, hasta que el portador de una serie de narraciones cortas del mismo género cobre vida propia. Fue el genio de Cervantes el que fundó la novela moderna desde este punto de vista, con el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que el contrahéroe para las aventuras de los libros de caballería, los de la época, de la mayoría de sus hechos heroicos, veía aún las aventuras de aquellas novelas, cuyo mundo quedaba así ridicularizado. Los Cervantes dio a su personaje aquella plenitud de esencia, profundidad y armonía que hace de su obra el inmortal representante de la novela de personaje. A pesar del feliz contraste con un segundo personaje, se presenta claramente una dificultad también para este género. Es difícil sacar del estrato portador de la sustancia el principio, el medio y el fin. Se comprende. Bien, ahí sigue hablando de otras novelas. Otro camino para la novela personaje es el de la autobiografía. Tan pronto como el escritor ha comenzado a ver su propio yo,
no solo como portador de acontecimientos aislados, sensaciones, etc., sino que viste en su desarrollo un todo significativo, queda abierto el camino para la novela evolutiva. Bien. Después habla de la novela de espacio. A primera vista podría parecer que esta ha ocurrido lo mismo que en la novela anteriormente estudiada, como si el portador de una serie de narraciones cortas del mismo género se hubiese transformado hasta convertirse en el personaje. La novela de espacio, por ejemplo, pone de ejemplo a Guerra y Paz. Después vamos a encontrar subgéneros dentro del género narrativo, el cuento, la novela corta, que justamente tienen diferentes formas de narrar, que lo vamos a ver un poquito en las clases siguientes.